Y política aquí en la radio de la Universidad de Buenos Aires. Vamos a hablar de lo que pasó en Costa Rica, elecciones realmente muy interesantes y contamos con una herramienta realmente importante, trascendente, que es la observación electoral. A medida que se producen las elecciones en nuestra región, cada vez se utiliza más esta herramienta que permite, obviamente, abordar la cuestión electoral desde la mirada de los profesionales del tema electoral y no solo, porque también hay observación electoral ciudadana. Vamos a hablar con el doctor Juan Pablo Pozo. Él es integrante, es consejero del Consejo Nacional Electoral de Ecuador y presenció como observador electoral las elecciones en Costa Rica. Pozo, ¿cómo le va? Bienvenido. Gracias, Leandro, por la invitación. Un fuerte abrazo a la distancia. Bueno, ¿qué le han parecido las elecciones en Costa Rica? Primero, bueno, ¿qué es lo que hace un observador electoral, no? Bueno, efectivamente hoy los organismos electorales de la región, de América Latina y del mundo establecen una suerte de cooperación entre estos organismos con el fin de observar sus procesos electorales, y el fin en sí mismo es mejorar sus prácticas electorales. Así es que nosotros como observadores vemos las fortalezas, vemos las debilidades, presentamos los informes. Es una relación completamente horizontal de cooperación. Nosotros no vamos en calidad de fiscales, es decir, no vamos a decir cómo tienen que hacer las elecciones en estos países. Más bien vamos en calidad de observadores a coger nota, a ver cuáles cosas realmente han sido positivas y también a indicar qué cosas hemos visto negativas en el proceso electoral. Por tanto, esa es la finalidad de una observación. Quisiera decirles que hoy realmente hay una práctica importante en los países, en sus organismos electorales, de poder invitar precisamente autoridades electorales que hacen elecciones en sus países para que conozcan cómo se llevan adelante los procesos, sobre todo respetando un principio fundamental, Leandro, que es la autonomía de los propios organismos electorales de los diferentes países, también reconociendo que cada país tiene sus propias especificidades, que cada país tiene sus propias particularidades y que no siempre una práctica electoral que se hace en un país puede ser aplicada en otro país. Así es que en ese sentido estuvimos también, en mi caso personal, estuve en Panamá la semana pasada en la segunda misión de avanzada, representando a UNIORE con respecto a las elecciones presidenciales que van a llevarse adelante ya el próximo 4 de mayo, y también estuvimos en las presidenciales del día domingo pasado en Costa Rica, observando cómo se llevaba adelante el proceso electoral en Costa Rica. Yo creo que son experiencias bastante ricas en el sentido de podernos traer las mejores experiencias para que acá en nuestro país, en el Ecuador, yo soy consejero nacional electoral del Ecuador, podamos incorporar estas prácticas electorales y también presentar nuestros informes con respecto a las inquietudes que vimos en el proceso electoral de Costa Rica, Leandro. Claro, es interesante lo que plantea porque, ustedes no son fiscales, están cooperando, observan lo que pasa en un determinado proceso electoral, pero a su vez como autoridad electoral en su país, pueden, ¿por qué no tomar algo, no, de lo que vieron? Por lo tanto hay como cierta reciprocidad. Exactamente, ese es el principio básico, Leandro, reciprocidad, y en esa medida acompañar el proceso, pero hoy también la observación electoral ya no está centrada únicamente, Leandro, al día del proceso electoral, es decir, ya no solamente se hace observación electoral del día de las elecciones, que es la etapa electoral, sino normalmente una misión de observación está tanto en la etapa preelectoral, es decir, unos días antes, hay algunas misiones que se instalan casi un mes antes, precisamente para ir viendo cómo está la campaña electoral, para ir viendo cómo se hizo la inscripción de candidaturas, para ir viendo ciertas particularidades, como por ejemplo, nosotros tenemos acá en nuestro país la ley seca, que son 48 horas antes del proceso, ya no se puede ingerir bebidas alcohólicas y está prohibido también el proselitismo político, se llama también, y obviamente esa es la etapa preelectoral. Y también la etapa postelectoral, que es la etapa ya de los recursos, cuando alguna organización política o un sujeto político presenta algún tipo de impugnación a los resultados electorales. Por tanto, no se queda centrado únicamente al día del proceso, y eso es lo interesante. Lo interesante aquí, la evaluación de un proceso electoral, la evaluación de las prácticas electorales, es una evaluación de todo un proceso electoral que es integral, que es sistémico, que implica también
en la realización de estas diferentes fases. Y obviamente hemos encontrado buenas prácticas electorales que nosotros las hemos replicado, y también hay que decirlo que desde acá, desde el Ecuador, hemos realizado prácticas electorales que hoy han concitado el interés de otros países y de otros organismos electorales. Entonces, de fondo en sí es verificar cómo se dieron todas estas etapas, verificar cuál ha sido la participación ciudadana, verificar también cuál ha sido el comportamiento de las organizaciones políticas, cuál ha sido el comportamiento, en este caso, de los gobiernos de turno en las campañas electorales, si es que ha habido incidencia o no ha habido incidencia, si es que las condiciones de un proceso electoral se las realizan teniendo en cuenta los principios básicos de un sistema electoral que son comunes a todos los países. Claro. Uno de esos es el principio de equidad. Entonces, si es que ese principio de equidad se ha logrado cumplir dentro de los procesos electorales. Bien, estamos hablando con el doctor Juan Pablo Pozo, que integra el Consejo Nacional Electoral, es uno de sus consejeros. El Consejo Nacional Electoral de Ecuador es la autoridad electoral más importante, ¿no? Digo, que tiene el Ecuador. Hoy debemos, Juan Pablo, celebrar que en América Latina tenemos competencia electoral, ¿no? Digo, en líneas generales se producen elecciones, hay competencia, se respetan los resultados, los actores políticos participan de este proceso y demás. Antes eso no ocurría, ¿no? Hoy ocurre en líneas generales, como le decía. Pero ¿cuáles son los déficits que todavía tenemos en América Latina, teniendo en cuenta su experiencia como observador electoral en la región? Estoy de acuerdo contigo, Leandro. Yo creo que si bien la democracia no es perfecta, es eternamente perfectible, lo decimos permanentemente, también los sistemas electorales no son perfectos y hay que perfeccionarlos en el uso de estas prácticas electorales. En esa medida yo creo que eso también es importante, y obviamente la democracia en sí es el mejor sistema de gobierno que ha inventado la humanidad hasta la fecha, así es que en esa medida a todos nos corresponde fortalecerlos. Yo creo que un proceso electoral, y lo decía anteriormente, un proceso electoral que tiene que ser evaluado de forma integral, es necesario que estén las reglas de juego totalmente claras en un proceso electoral. Es decir, que no haya ningún tipo de discrecionalidad y que no se vayan haciendo reglamentos o normativa secundaria teniendo en cuenta lo que va pasando en un proceso electoral. Por tanto, un organismo electoral tiene que establecer un calendario electoral con la suficiente anticipación, por lo menos un año atrás, tener muy claras las condiciones y los requisitos con respecto a la inscripción de candidatos, tener muy clara con respecto a las campañas electorales. Yo creo que se deben establecer límites al gasto electoral, se tiene que también limitar el tiempo de campaña electoral. Ya no puede haber, por ejemplo, para poner algunos ejemplos, Panamá, por ejemplo, de lo que venimos conociendo recién, no existe límite alguno con respecto al financiamiento de las campañas electorales, al límite al financiamiento privado. Por tanto, yo creo que eso sí pone en desventaja la competencia entre los actores que quieren ser candidatos a una dignidad. En algunos otros casos ya existen estos límites. Aquí hay que también decir, si bien hay límites, ¿cómo hace el Consejo Electoral o cómo hace el organismo electoral para controlar estos límites? Yo creo que todos estos temas, todos estos aspectos tienen que ser considerados. Hoy, sin duda, el Ecuador en sí está entrando en una etapa de fortalecimiento de sus instituciones, porque antes del año 2008 nosotros teníamos un solo organismo electoral, se llamaba Tribunal Supremo Electoral, y concentraba facultades administrativas y jurisdiccionales. Luego del 2008 se elevó a una función del Estado. Hoy la función electoral es la cuarta función, el cuarto poder del Estado, y lo integran el Consejo Nacional Electoral, que organiza y administra elecciones, y el Tribunal Contencioso Electoral con respecto a los temas jurisdiccionales. Por tanto, y así podemos encontrar, por ejemplo, Perú, hay 3 organismos electorales que componen la función electoral. Está incorporado la ONPE, que es la Oficina de Procesos Electorales, está el Jurado Nacional de Elecciones, pero también está el Registro Civil y de Cedulación, que es parte de la función electoral peruana. Es decir, cada país responde a su estructura, cada país responde a su realidad de su pueblo, pero yo creo que el organismo electoral tiene la obligación de cumplir principios básicos como de independencia con respecto a las otras funciones del Estado, como de equidad con respecto a los procesos electorales, y que realmente el proceso electoral, alguien decía, este proceso electoral, el objetivo principal es el respeto absoluto a la voluntad de la gente. Pero así como se respeta la voluntad de la gente en el día de las elecciones, tenemos que garantizar que las condiciones preelectorales también sean dignas de un proceso electoral, porque no serviría de nada respetar la voluntad de la gente el día de las elecciones, pero que genere procesos electorales totalmente inequitativos con respecto a los diferentes candidatos. Interesante, creo que es el punto, Juan Pablo. Recién mencionaba, para ir cerrando,
bueno, que justamente en Ecuador se están llevando adelante una serie de procesos que tienen que ver con la innovación en materia electoral, y tengo entendido que hay una iniciativa que involucra tecnología argentina, ¿no? O un modelo argentino, en este caso el de la provincia de Salta, tiene que ver con voto electrónico, y la experiencia se hizo en Azuay. Efectivamente, Leandro, realmente para nosotros ha sido un salto cualitativo y cuantitativo enorme. A través de este proyecto que lo realizamos el pasado 23 de febrero, es decir, hace poco más de un mes, acá en la provincia de La Azuay tuvimos más de 608,000 electores que votaban electrónicamente con tecnología argentina. Y en esa medida, para nosotros, luego de que estuvimos un año trabajando en los diferentes, habiendo tomado la decisión, Leandro, de entrar en ese camino irreversible, para mi punto de vista, de la automatización de los procesos, vimos cuál era la aplicación informática que se adapte a nuestro sistema electoral, para fortalecer nuestro sistema electoral ecuatoriano. Y en esa medida, el único sistema, o el sistema que más se adaptaba, era el sistema argentino aplicado en Salta, porque esto permitía cumplir algunos preceptos de nuestro tipo de voto, que el voto sea totalmente secreto, que no haya ningún tipo de trazabilidad o riesgo de poder identificar por quién se votó. Lo segundo es que el voto sea escrutado públicamente, porque quienes conocen esta tecnología, no es un voto 100% electrónico, sino hay una papeleta única electrónica en donde hay un chip y le permite al elector verificar en ese momento que haya sido respetada su voluntad, y que en el caso que una organización política pida reconteo de votos se puedan recontar. Por tanto, todos estos principios fueron aplicados en esto y fue completamente exitoso. Aquí hubo temas que nunca antes se dieron, porque pudimos reunirnos con todas las organizaciones políticas, firmamos un pacto, un acuerdo a voto electrónico, dimos resultados en 2 horas de toda la provincia, de más de 5 dignidades. Aquí se aplicó el voto electrónico, Leandro, para gente del área rural, para gente del área urbana, para comunidades indígenas. Hubo un proceso de 1 año de capacitación, y aquí fue interesante. Desarrollamos manuales de capacitación, manuales con respecto al operativo logístico propios, teniendo en cuenta las particularidades de la provincia, y realmente para mí fue un honor, porque pude ser el coordinador de este proyecto en mi provincia. Yo soy de la provincia de La Azuay, y hoy sí hay que decirlo, luego de este proceso que hemos estado sistematizando, lo único que sí estamos claros es que nunca más los ciudadanos de La Azuay van a votar físicamente o manualmente. Hoy las propias organizaciones políticas, luego de haberse dado cuenta todo el control político que han hecho con respecto a este proceso, han pedido que el voto electrónico se mantenga en la provincia de La Azuay para todos los procesos que vienen. Por tanto, hoy sí creo que estamos, la intención del Consejo Electoral es que para el 2017 la mitad del país pueda votar electrónicamente. Estamos hablando de unos 6 millones de electores, y para el 2021 ojalá todo el país vote electrónicamente. Estamos hablando de más de 12 millones de electores. Ahí está, interesante experiencia, la vamos a seguir de cerca. Doctor Juan Pablo Pozo, integrante del Consejo Nacional Electoral de Ecuador. Gracias por estos minutos, Juan Pablo. Un fuerte abrazo y muchas gracias por la invitación. Bueno, Juan Pablo Pozo dando una mirada regional a los procesos políticos de América Latina. Seguimos en Velocidad y Política en la radio de la UBA.